Hoy vamos a hablar sobre los ácidos nucleicos, que son su estructura y función. Recordemos que los ácidos nucleicos se encuentran presentes en todas las células de los seres vivos y en todos los virus. Son macromoléculas, es decir, largas cadenas de nucleótidos que se entrelazan entre sí gracias al grupo fosfato. Aquí en esta imagen observamos entonces una cadena corta de nucleótidos, la cual se compone de estas tres sustancias químicas que tenemos acá. Ahora imagínense que esa cadena larga de ácidos nucleicos está compuesta por muchos de estos nucleótidos. Los ácidos nucleicos trabajan en las células almacenando y expresando la información genética de los seres vivos que se va a ver expresada en algún momento de la vida de ese ser vivo o de su ciclo de vida como tal, o se va a ver expresada en sus progenitores. Los ácidos nucleicos son de dos tipos. Por un lado tenemos al ARN y por el otro lado tenemos al ADN. Si nosotros observamos un libro de ciencias, podemos darnos cuenta que siempre nos están representando a los ácidos nucleicos, como los vemos aquí. Entonces, como esos modelos de doble hélice o de cadena sencilla, que tienen unos escalones o unos peldaños, como también encontramos en la literatura. Pero si vemos más allá, más a fondo, cómo es esa estructura química de los ácidos nucleicos, podríamos entenderla que es de esta manera, como está acá, compuesta por algunas sustancias químicas que por su afinidad se unen unas con otras. Los ácidos nucleicos tienen unos puntos en común, pero que a la vez los hacen diferentes, estos puntos. Vamos a ver algunos de ellos. Por un lado, tenemos que el ADN es una cadena doble muy larga, mientras que el ARN es una cadena sencilla, es decir, una sola hebra y mucho más corta en comparación con el ADN. El ADN se encuentra siempre contenido en el núcleo de las células, mientras que el ARN podemos encontrarlo contenido o dentro del núcleo de las células o fuera del núcleo como tal, es decir, en el citoplasma de la célula. La función del ADN es contener la información genética, como ya lo dijimos anteriormente, que se va a expresar en algún momento del ciclo de vida del ser vivo, o contener esa información genética que va a ser heredada a sus progenitores. Mientras que el ARN se va a encargar de copiar, transportar e interpretar en algún organelo específico de la célula esa información que se encontraba contenida en el ADN. Por otro lado, el nombre de los ácidos nucleicos siempre está dado por sus siglas. Generalmente nosotros encontramos que los denominamos como ADN o ARN. Estos son los nombres como comunes o las denominaciones comunes que tenemos de los ácidos nucleicos. Esta es la sigla. ¿Qué significa entonces ADN y ARN? Por un lado tenemos que el ADN significa ácido desoxirribonucleico, mientras que el ARN es ácido ribonucleico. En algunas literaturas podemos ver que hacen referencia del ADN como DNA y del ARN como RNA. Esto es porque esas literaturas están tomando los nombres de esos ácidos nucleicos, pero en inglés. ¿Cuál es la estructura entonces de los ácidos nucleicos? Estos siempre se van a encontrar compuestos por tres sustancias químicas que son un azúcar, unas bases nitrogenadas y un grupo fosfato. Siempre los ácidos nucleicos, ya sea el ADN o el ARN, van a tener estos componentes.
La diferencia entre ellos es que estos componentes no van a ser siempre del mismo tipo. Vamos a empezar a ver qué tipo de azúcares, bases nitrogenadas y grupos fosfato pueden tener cada uno de los ácidos nucleicos. Las azúcares, o también denominados monosacáridos, son unas sustancias químicas pentosas, es decir, tienen 5 lados como tal, sencillas. Estas pentosas, también denominadas azúcares, a simple vista podríamos decir que son la misma, pero encontramos que en el carbono número 2 de cada una de ellas hay una diferencia. Por este lado, tenemos que en el carbono número 2 siempre va a haber una unión de este, por un lado de un hidrógeno y por otro de otro hidrógeno. Mientras que en este azúcar, en su carbono número 2, por un lado vamos a tener una unión con un hidrógeno y por el otro lado una unión con un grupo OH. Esta es la diferencia que hace que hablemos de dos tipos de azúcar y cada una de ellas constituye a uno de los ácidos nucleicos que hemos mencionado anteriormente. En este momento, ¿podrías indicar cuál es el azúcar de cada uno de los ácidos nucleicos? Yo creo que sí, porque el azúcar se encuentra siempre mencionada dentro del nombre de los ácidos nucleicos. Vamos a ver. El azúcar, que en su carbono número 2 contiene hidrógeno e hidrógeno, es la desoxirribosa, es decir, el azúcar que compone como tal al ADN, ácido desoxirribonucleico. Mientras que el azúcar, que en su carbono número 2 tiene hidrógeno y un grupo OH, es la denominada ribosa y es la que compone al ARN, ácido ribonucleico. No puedes olvidar nunca esto. Siempre el nombre de los ácidos nucleicos nos menciona cuál es el azúcar que los constituye. Las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos son de dos tipos. Por un lado tenemos a las purinas y por el otro lado tenemos a las pirimidinas. La diferencia entre ellas es su estructura química, que observamos muy claramente. En las purinas siempre vamos a tener bases nitrogenadas con un doble anillo, mientras que en las pirimidinas vamos a tener bases nitrogenadas compuestas por un solo anillo. Los elementos químicos que componen estas bases siempre van a ser nitrógeno en una alta cantidad, hidrógeno, carbono y oxígeno en una menor cantidad. Es aquí donde empezamos a comprender el nombre de bases nitrogenadas, la gran cantidad de nitrógeno que contienen. Dentro de las purinas tenemos entonces la adenina y la guanina, y dentro de las pirimidinas tenemos la timina, citosina y el uracilo. Acá vemos 5 bases nitrogenadas, pero resulta que los ácidos nucleicos, en realidad cada uno de ellos está contenido o contiene más bien lo que son 4 bases nitrogenadas. Es ahí donde encontramos la diferencia dentro de los ácidos nucleicos. Vamos a verla. Las bases nitrogenadas del ADN siempre van a ser la guanina, la citosina, la timina y la adenina. Y las bases nitrogenadas del ARN van a ser la guanina, la citosina, el uracilo y la adenina. Como observamos en la imagen, siempre, y algo muy particular de las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, siempre se van a unir la guanina con la citosina, la timina con la adenina y el uracilo con la adenina en cada uno de los ácidos nucleicos. ¿Por qué se da esto? Porque estas bases nitrogenadas, estas parejas de bases nitrogenadas, tienen una afinidad química. Es como si tuvieran unos imanes que hiciera que siempre se uniera con su pareja. La guanina y la citosina, hagamos de cuenta que tienen 3 imanes que las unen.
la timina y la adenina, hagamos de cuenta que tienen dos imanes que las unen. Esto que les estoy mencionando como imanes es lo que significa puentes de hidrógeno. Es decir, en el ADN, la guanina y la citosina siempre se van a unir por 3 puentes de hidrógeno. Y la timina con la adenina siempre se van a unir por 2 puentes de hidrógeno. Lo mismo sucede en el ARN. La guanina con la citosina se van a unir con 3 puentes de hidrógeno. El uracilo con la adenina se van a unir con 2 puentes de hidrógeno. ¿Dónde está la diferencia entre los ácidos nucleicos en relación con sus bases nitrogenadas? La diferencia está dada en que el ADN contiene timina, mientras que el ARN contiene uracilo. Es decir, en el ADN vamos a tener entonces que vamos a cambiar siempre lo que es la timina, o más bien en el ADN vamos a tener que siempre va a estar conformada por timina, mientras que en el ARN siempre va a estar conformado por uracilo. Esa es la diferencia como tal entre las bases nitrogenadas. Acá podemos verlo de otra manera. Entonces, en los libros que observamos nosotros de ciencias, tenemos que estas son las cadenas de ADN y de ARN. Miremos acá. En el ADN, entonces, la citosina siempre se va a unir por la guanina. Aquí la citosina está representada de color azul, la guanina está representada de color verde. La adenina siempre se va a unir con la timina, está representada de color amarillo, la adenina, y de color rosa, la timina. Y aquí lo podemos observar. También hay que tener presente que las bases nitrogenadas dentro de los ácidos nucleicos no tienen un orden específico. No significa que siempre vamos a encontrar una pareja citosina-guanina y la siguiente tiene que ser una pareja adenina-timina y así sucesivamente. No, pueden estar repetidas en orden, entonces pueden haber dos parejas, por ejemplo, citosina-guanina, siguientes pueden haber dos parejas adenina-timina, o pueden haber dos parejas citosina-guanina y la siguiente puede ser una pareja de adenina-timina. Eso no tiene un orden como tal. Lo que no va a cambiar nunca es la pareja con la cual siempre se va a unir la base nitrogenada. Acá tenemos una representación del ARN como tal, y esa representación del ARN nos muestra que las bases nitrogenadas, por ser una cadena sencilla, siempre van a estar a la espera de que llegue el complemento. Y esto tiene que ver con la función que tiene el ARN, que tal vez lo veamos en otro video. El grupo fosfato. El grupo fosfato es el más fácil de los componentes de los ácidos nucleicos, porque resulta que el grupo fosfato nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo, ya sea dentro del ADN o ya sea dentro del ARN. Este no tiene ninguna variación. Es importante que tengamos presente que lo que es el azúcar y el grupo fosfato son los que se encuentran contenidos en los ácidos nucleicos, en lo que nosotros llamamos como la baranda, la hélice o la cintilla de esos ácidos nucleicos. Es decir, en esta imagen se encuentran contenidos en esta parte como tal morada de los ácidos nucleicos. Si nos devolvemos un poco a esta imagen que tenemos acá, podemos darnos cuenta que lo que es el azúcar y el grupo fosfato siempre va a estar contenida en el esqueleto del ácido nucleico, ya sea en el ADN con su cadena doble o en el ARN con su cadena sencilla. Hay que tener también presente que para que se dé esa unión de estas sustancias en los ácidos nucleicos, siempre se va a dar en un orden específico. ¿Qué significa esto? El azúcar siempre va a estar unida por un extremo con una base nitrogenada, por otro extremo va a estar unida con un grupo fosfato y por otro extremo con otro grupo fosfato.
Mientras que los grupos fosfatos, como ya nos dimos cuenta, siempre van a estar unidos con los azúcares. Por eso es que aquí, cuando hablábamos de que los ácidos nucleicos eran largas cadenas de nucleótidos entrelazados y unidos por el grupo fosfato, empezamos a entender que estos nucleótidos como tal, que son estos tres componentes, van a ser estas largas cadenas gracias a que el grupo fosfato cumple la función de unir azúcar con azúcar de un nucleótido a otro nucleótido. Pero miremos acá un poco. Cuando nosotros hablamos de nucleósidos y nucleótidos, los nucleósidos siempre van a ser la unión de una base nitrogenada con un azúcar. Entonces, base nitrogenada más azúcar es lo que denominamos nucleósidos. Mientras que los nucleótidos van a ser siempre la unión de una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Base más azúcar más grupo fosfato generan lo que son los nucleótidos. Es así como comprendemos que esa estructura de los ácidos nucleicos no es solo estas imágenes que nosotros vemos dentro de los libros. Tienen un orden específico por esa afinidad química que se da entre ellos. Es muy fácil, es simplemente tener cuidado en el momento de pensar en la estructura de esos ácidos nucleicos, saber quién con quién se une y por qué se une de esa manera. Espero que este video les ayude para comprender un poco más de los ácidos nucleicos.